el comportamiento es similar. Tenemos la zona donde se comporta como una resistencia, la zona donde se satura, y aquí en este gráfico no está la zona de ruptura, pero es igual. ¿Okay? No, el transistor de efecto de campo de tipo MOSFET, aquí se entra en una zona de ruptura y se va a romper. Ahora, tenemos dos tipos. Hay uno que es el MOSFET de enriquecimiento, donde cuando nosotros vemos la zona de conducción, requiere polarizaciones, este es para canal N, ¿no? Requiere polarizaciones positivas. Ahí el comportamiento es distinto al JFET. Pero cuando es de empobrecimiento, el comportamiento es similar, salvo que sí va a aceptar tensiones de gate source positiva hasta que se sature. ¿Okay? Hasta que se sature. Ahora, en cuanto a la simbología, si es de enriquecimiento, nosotros tendremos que el canal está cortado y en el de empobrecimiento vemos que el canal es una línea sólida. Entonces, acá nosotros volvemos a tener de nuevo la drain, la source y la gate. Y acá tendremos la drain, la source y la gate. Ahora, el punto de trabajo estará dado por la tensión de la drain a la source en el punto Q y la tensión de la gate a la source en el punto Q, y después en una corriente de drain a source en el punto Q. Entonces, veamos la problemática de la polarización, que acá es más rápida porque ya ya le hemos estado discutiendo. Vamos a empezar con este y veamos la problemática de la polarización. ¿Cómo la deberíamos plantear? Recuerden de que alguien me tiene que decir dónde quiere el punto de trabajo. Normalmente lo queremos, como ya les dije en el caso del JFET, normalmente queremos que el transistor esté amplificando. Entonces, el punto de trabajo está en la zona de saturación. Entonces, alguien me dice, quiero VDSQ acá. Alguien me dice, quiero IDSQ. Eso normalmente es el enunciado. ¿Qué me dice? Acá está el punto Q. Ahora, alguien, o sea, en el enunciado tiene que estar, alguien tiene que decir para la recta de carga
como hay infinitas rectas de carga como solución a este problema, alguien tiene que cortar el queso y eso hace que en las consignas del problema esté el valor de perdón, me den el valor de la fuente a la pucha. Normalmente me dan el valor de la fuente que va a alimentar el circuito de salida. Eso es, normalmente es dato. Si no, bueno, ya veremos, porque se aplica cuando uno está solucionando este tipo de problema, hay que aplicar todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, alguien me dice cuál es el valor de la fuente y eso hace, como yo tengo el punto Q, hace que ya quede definida cuál debería ser la recta. Lo que me falta calcular es el valor de este BDD, entonces dato, y ahí se aplica entonces que RD va a ser igual a BDD menos BDSQ, que es la pendiente de la recta, ¿no? BDSQ sobre IDSQ. Si hubiera alguna duda, recordamos siempre que BDSQ, perdón, no sé si estoy grabando, pero sí. Ahora, bueno, estaba acá. Recuerden de que el criterio es que BDSQ sea BDD sobre 2. Si ese criterio no se respeta, bueno, a mí me tendrán que decir cuánto quieren BDD, cuánto quieren BDSQ, pero no se puede responder preguntas sin datos. ¿Está bien? Entonces, como yo conozco IDSQ y BDSQ, o sea, yo conozco este valor y este valor, tengo las coordenadas de este punto, lo que me falta es encontrar cuánto vale la BGS que hace realidad mi sueño. ¿Okay? Eso es lo que yo necesito saber. Yo necesito ahora encontrar esta curva. ¿Cuál es? Para encontrar esa curva, usamos venimos acá a la curva de Shockley en el MOSFET, donde lo que nosotros sabemos es que esa curva tiene una expresión que es I de drain source va a ser igual a una K por la tensión de la gate a la source menos la P sub T, que es la tensión de umbral. Y esto al cuadrado. Este factor K es el que llamamos el factor de transconductancia.
Entonces, acá les voy a aclarar. Entonces, ese valor de transconductancia, ese depende del fabricante. Lo normal es que me den a mí los valores de un punto de esta curva. Entonces me dicen, bueno, mira, en este punto que está acá, no sé, pero el fabricante me da un punto. En ese punto, IDS vale tanto, BGS vale tanto, y me están dando el BT. Entonces yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, puedo calcular K. O me dan K, digamos. Depende de los datos que me den. Lo concreto es que esa curva es conocida. ¿Estamos? Esa curva es conocida. No puede no ser conocida. Si no tenemos esa curva, estamos mal. Hay algo que no está bien en las consignas. Entonces, una vez que como yo conozco la curva de saturación, entonces ahí aplico el criterio de que a partir de IDSQ, yo encuentro este punto y como yo quiero que esté amplificando, o sea, que esté en zona de saturación, de aquí saco este que va a ser el BGSQ. Y el problema de la polarización se resuelve cuando yo entonces ya encontré BGSQ, BDSQ, IDSQ, y entonces ya tengo todo para hacer el diseño del circuito. Y lo que hace falta es que alguien nos diga qué tipo de circuito quieren, porque así como en el caso anterior, yo tengo polarización por una fuente fija, acá hay distintas variantes. Entonces, alguien me tiene que decir a mí qué tipo de fuente quiere. Entonces, ahora, esperen un segundo, vamos a hacer acá, ahí. Entonces, veamos. Si hasta ahí están llevándola, yo ya descorcho un vino. Porque si hasta ahí me han logrado seguir, esa era la parte difícil del MOSFET. Porque ahora viene la pregunta de cómo quiere el circuito de entrada. Entonces, si a mí me dicen, mira, yo quiero una fuente fija, ¿ok? Yo quiero una fuente fija, o sea, que mi cliente lo que quiere es usar una resistencia que esa resistencia va a trabajar con una fuente fija. O sea, acá yo voy a tener una fuente que, que va a ser fija.
O sea, si mi cliente quiere algo así, entonces, en ese caso, de lo que mi cliente está hablando es que quiere una recta de carga en el circuito de entrada, que es una vertical, donde eh, esta vertical, es BGSQ. Entonces, yo lo que tengo que hacer es elegir una fuente que sea fija, ¿ok? Como la recta de carga es esta, digamos, desde el punto de vista de cómo está polarizado, eh, esta fuente tendrá un valor que es BGSQ. Y el, la, y esta resistencia será la RG de 1 megohm por criterio. Y esta que está acá, la BGG, será igual a BGSQ. Y se terminó el diseño. ¿Okay? Yo, con los datos que tengo de entrada, vengo a esta fórmula y encuentro el valor de BGS. Y con el valor de BGS, ya encontré la fuente y voilà, se acabó el problema de diseño o de polarización. Ahora, puede ser que mi cliente, que lo que me pide el diseño, puede ser que me diga, no, yo quiero que sea una eh, polarización con resistencia en el... Yo quiero que haya una resistencia en la SUS. Entonces, lo que me dicen es que quieren un diseño... perdón, voy a hacer economía de escala. Lo que me están diciendo es que quieren esto que está acá. Entonces, yo lo que tendré que hacer es lo mismo que hice en el JFET, lo voy a plantear acá. Lo que me dicen es que quieren una autopolarización. Entonces, si me dicen eso, veamos qué cambió. Lo que cambió es el transistor. O sea, ahora lo que yo tengo es acá el transistor al transistor yo lo tengo así. Entonces, si yo tengo al transistor en el diseño, veamos qué es lo que cambia con respecto al análisis. Para eso siempre nos ubicamos acá. Siempre nos ubicamos acá. Veamos. Si lo que quieren es
tener una resistencia en la source. Quiere decir que acá la polarización trabaja usando algo como esto así. Entonces, por un lado, me tienen que decir a mí con qué tensión quieren alimentar acá. Porque yo, si me fijo, aquí, como estoy con un MOSFET de enriquecimiento, no puedo dejar solamente esto sin tensión. En este no puedo. Entonces, cuando a mí me dicen, quiero que haya una resistencia de source, acá aparece la fuente. Tiene que aparecer la fuente. ¿Por qué? Porque, y esa fuente tiene que ser positiva para el canal N. Entonces, ahora, aquí aparece esta fuente porque este punto tiene que ser, para que trabaje, tiene que ser superior a BGSQ. Normalmente, este punto es BDD. ¿Por qué? Por una cuestión de economía de fuente, no tener distintas fuentes. Ahora, si yo tengo BDD, tengo BGSQ, tengo IDSQ, ¿ok? Si yo ya tengo estos parámetros que están acá, yo ya tengo la forma de calcular la RS, porque la RG, la RS, perdón, esta que está acá, veamos, la voy a escribir así. Esta es BGG. Esta es BGG. Ahora, se aplica el criterio de que la tensión de source tiene que ser 10 veces menor que la BDD. Ahora, si yo tengo este esquema que está acá, si yo tengo este esquema que RG sale de criterio, ¿no es cierto? Ahora, BGG es dato y a mí me dicen de que BGG lo quieren poner como BDD, por ejemplo. Entonces, lo que me queda ahora calcular es RS. Entonces, en esa ecuación, en ese camino, yo tendré que menos BGG más BGSQ, ¿ok? Más BGSQ más IDSQ por RS, eso tiene que ser igual a 0.
Entonces, ahí la única incógnita es RS, porque ese es el dato que no tengo. Donde, entonces yo les decía que BGG BGG, ahí el, para BGG hay que ver cómo lo arman al circuito, pero no, ahora, no, ahí tengo, no, disculpen, ahí hay algo que dije que no es correcto. Cuando la polarización es por una fuente, ¿ok? Cuando la polarización es con una fuente, vuelvo para atrás porque me pasé de largo. Cuando la polarización es con una sola fuente, yo tengo que ver de que este punto de trabajo, este punto de trabajo, que es BGG, esta BGG, esa BGG tiene que ser superior a BGSQ. Ahora, lo normal es que esa fuente no se la quiera tener por separado y se use BDD, y entonces el circuito que se usa es la variante de esta, donde el, acá lo que nosotros tenemos es el famoso divisor resistivo, donde en ese divisor resistivo, que yo lo necesito para lograr el punto de tensión BGG, este divisor resistivo, aquí es donde para economía de fuente se usa BDD, acá. ¿Ok? Entonces, con ese BDD, que es el de la fuente de drain, nosotros diseñamos el divisor de tensión que como equivalente me va a terminar dando el BGG como equivalente. Y ahí es donde yo termino calculando en esta ecuación, como yo conozco el BGG y conozco el BGSQ, entonces puedo calcular la RS, que es la pendiente de la recta esta que está acá. Y con eso yo termino la polarización, los dos tipos, las distintas variantes, porque ¿qué serían? Polarizar con una fuente fija o polarizar con una autopolarización de resistencia, pero como yo necesito que BGG sea superior a BGSQ, entonces ahí aparece la necesidad de la fuente y la necesidad, cuando dicen no quiero tener una sola fuente, la necesidad de el divisor de tensión. En el caso del transistor de empobrecimiento, en ese caso, los planteos son similares y por eso lo voy a hacer, digamos,
gráficamente solamente, en ese caso, cuando es el canal N de empobrecimiento, acá, volvemos a lo mismo. Alguien me dice, yo quiero un punto de trabajo que esté en tal lugar, con la curva que tiene que ser dato, yo obtengo la ID. Entonces, veamos, lo voy a escribir. Yo tengo como dato el BDSQ, yo tengo como dato el IDSQ, y con la curva calculo el BGSQ. Entonces, cuando yo voy a calcular la R de train, vuelvo a lo mismo, alguien me tiene que decir dónde quiere cortar el queso, o sea, con qué fuente quiere trabajar, y eso, cuando me dice la fuente, entonces, cuando yo ya tengo definido la BDD, cuando yo la tengo definida la BDD, entonces yo ya calculo RD. De ahí, alguien me tiene que decir cómo quiere polarizar a la entrada. Entonces va a venir la variante de la fuente fija, va a venir la variante de la fuente fija, con lo cual, pues bien, esa fuente tendrá un valor que será el correspondiente a BGSQ. Esa es fuente fija. Y si la quiere a la fuente con autopolarización, entonces alguien me tiene que decir dónde se quiere polarizar acá. Y una vez que yo tengo entonces la tensión BGG, yo calculo RS para poder ponerme en ese punto. Y con eso hago el diseño traduciendo todo esto en fórmulas, ¿no es cierto? Hago el diseño del circuito. ¿Ok? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, paramos acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, paramos acá y me queda lo de Zener, que ya veremos dónde lo mechamos. ¿Ok? Lo que les voy a pedir ahora es